En el día de hoy les quiero compartir un hermoso relato que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículos del 5 al 15. Vamos a escuchar. Jesús dijo a la multitud: Salió el sembrador a sembrar la semilla. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino. Las pisaron y las aves del cielo se las comieron. Otras cayeron sobre piedras, brotaron y se secaron por falta de humedad. Otras cayeron entre espinas, y al crecer las espinas con ellas, las ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil, y dieron fruto al 100%. Y añadió: El que tenga oídos para oír, que escuche. Después dijo a sus discípulos: La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó junto al camino son las que escuchan, pero enseguida viene el diablo y la arranca del corazón de la palabra, para que no crean y se salven. Lo que cayó entre piedras son los que al escuchar acogen con gozo la palabra, pero no echan raíces. Esas crecen por un tiempo, pero al llegar la prueba se echan atrás. Lo que cayó entre espinas son las que escuchan, pero con las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Lo que cae en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su perseverancia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos mirar y podemos contemplar este hermoso relato desde 3 puntos de vista. El primero, desde el sembrador. El segundo, desde la semilla. Y el tercero, desde el terreno. Hoy nos vamos a enfocar en este programa a mirar este hermoso relato desde el punto de vista del terreno, que somos cada uno de nosotros, sin antes darle una breve mirada al sembrador y a la semilla. Entonces miremos que el sembrador es nuestro Señor Jesucristo. Si nos ponemos a pensar en nuestros días, un agricultor, por ejemplo, de un cafetal, sería un sembrador ineficiente si es similar a aquel sembrador del relato que acabamos de leer. Porque si recordamos, solo una pequeña parte de esa semilla cayó en tierra fértil, es decir, más o menos el 25% fue bien sembrada. La mayoría de semilla tristemente se perdió. Si pensamos en un agricultor de ese tipo, diríamos que es un agricultor ineficiente, que posiblemente nuestra finca en manos de ella podría estar en peligro. Pero en este relato el sembrador no es cualquier sembrador, es un sembrador experto que sabe lo que hace. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el mejor sembrador. ¿Y por qué riega tanta semilla? ¿Será que es ineficiente? No. Al regar Él abundante semilla, lo que nos está mostrando es su generosidad, cómo Él desborda en entrega por nosotros. Él se derrocha, incluso nos da cosas de sobra. Por ejemplo, lo podemos recordar en aquel hermoso relato de la multiplicación de los panes y los peces, que lo podemos leer en Mateo, capítulo 14, del versículo 13 en adelante, en donde Jesús toma únicamente 5 panes y 2 peces, y con ellos da de comer a más de 5,000 personas. Y aparte de eso, una vez que quedan satisfechos, sobra. Dice el relato que sobraron 12 canastas. Así es la generosidad de nuestro Señor Jesucristo cuando reparte algo. Se derrocha en darnos, en amarnos. Es un agricultor, es un sembrador que no es ineficiente, que riega su semilla porque busca
que a todos nos llegue la palabra de Dios, que a todos nos llegue la semilla, que a todos nos llegue esa bendición en nuestro corazón. No importa si somos hombres, mujeres, blancos, negros, pobres, ricos, flacos, gordos, para todos. Nuestro Señor Jesucristo se desborda en generosidad para el que quiera recibir, para el terreno que quiera recibirlo. Y con la única esperanza lo hace nuestro Señor Jesucristo de transformar todos esos terrenos estériles, llenos de piedra quizás, corazones duros, con la esperanza de transformar con su palabra a terrenos fértiles. Esa es la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, por eso se desborda en generosidad. Y ahora miremos por otro lado el punto de vista de la semilla. ¿Quién es esa semilla? Es la palabra de Dios. Si usted lee los evangelios, los 4 evangelios, cada relato tiene una riqueza increíble, abundante, sin contar las otras 20 cartas o más de 20 cartas que tiene el Nuevo Testamento. Y si los sumamos a los 46 libros del Antiguo Testamento, eso te da una cantidad enorme de riqueza, de semilla que se entrega de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre del Cielo para nosotros. Ahora, si elimináramos toda la Sagrada Escritura y solo dejáramos un solo relato, por ejemplo el que acabamos de leer, la parábola del sembrador, ese solo relato nos daría para innumerables enseñanzas. Es decir, si yo hoy lo leo y lo medito, me enseña algo. Si vuelvo y lo leo mañana, hay un misterio que se va revelando. Así es la riqueza de esta semilla, que es la palabra de Dios. Cada vez que la leemos, siempre va a ser nueva. Siempre nos trae algo nuevo. Siempre es infinita, inimaginable, incalculable. Ahora contemplemos el tercer punto de vista y es en el que nos queremos enfocar. El terreno. Y ese terreno somos cada uno de nosotros. Entonces vamos a mirar algunas reflexiones a ver qué enseñanzas nos quiere dar hoy nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Esos terrenos, se mencionaba en el texto, son 4. Uno, o el primero, junto al camino. El segundo, sobre las piedras. El tercero, entre espinos. Y el cuarto, la tierra fértil. Cada uno tiene sus características. Generalmente cuando presentamos este relato, nos hacemos una pregunta. ¿Qué tipo de terreno somos cada uno de nosotros? Y generalmente o comúnmente la gente suele responder quizás en un 90% que es un terreno fértil. Y eso está muy bien. Pero luego de dar la explicación, vamos a mirar si la respuesta cambia o varía o definitivamente sí somos ese terreno fértil. Ejemplo, cuando asistimos a la Sagrada Eucaristía, a la Santa Misa, ¿qué tipo de terreno somos? Teniendo en cuenta que el fruto que le dejamos dar a la palabra de Dios es lo que Dios espera de nosotros, esa tierra, si es fértil o si es estéril. Esos terrenos son 4. Entonces podemos ser el primer terreno. Cuando vamos a misa, escuchamos la palabra de Dios, pero no la valoramos. Por ejemplo, cuando estamos pendientes más de quién fue, quién entró o quién no entró, o estamos pendientes de cómo fueron vestidos los demás, de cómo fue vestida mi vecina o el vecino o la persona que conocemos, o estamos pendientes aún peor del reloj. Qué homilía tan larga, este padre ya nos está regañando, yo ya tengo que hacer o ya se pasó del tiempo que debería durar una misa. Cuando estamos pendientes del reloj, somos ese terreno, un terreno junto al camino. O cuando estamos pendientes del celular, si sabemos que escuchar un celular en un templo es muy feo, ahora es
más feo todavía, yo diría horrible, que una persona se atreva a contestar el celular dentro del templo. Eso me parece no valorar la palabra de Dios, no valorar el lugar en donde estamos. Y cada vez que hacemos eso, somos ese primer terreno junto al camino, aquel en donde la semilla cae, pero no se valora, es pisoteada y llegan las aves, dice el relato, llegan las aves y se la comen. Y la explicación que le da a nuestro Señor Jesucristo, escuchan la palabra de Dios y llega el diablo, dice Jesús, y les arranca, les roba del corazón la palabra de Dios. Queridos oyentes, no nos dejemos robar la palabra del Señor. Cada vez que entremos a misa, vayamos nuestros ojos fijos en el Señor. No nos dejemos robar del enemigo aquel valor, aquella riqueza incalculable que está allí en la palabra. Es esa semilla que no podríamos pagar, ni así tuviéramos todo el oro del mundo. Y Dios nos la regala. Veíamos que Jesús, como gran sembrador, se desborda, no escatima en generosidad, nos la da abundantemente. No nos dejemos robar, queridos oyentes, sus enseñanzas, la palabra de Dios cuando ingresemos a misa. También somos ese terreno, ese primer terreno, al lado del camino o junto al camino, cuando pensamos que la palabra de Dios, que el Evangelio o que la homilía que dio el Padre no nos dice nada a nosotros. O antes, que el mensaje que se da en la Eucaristía es muy bueno, pero para las personas que no han ido, que no han participado. Eso quizás en algún momento yo lo vivía, entraba a una Eucaristía y quizás pensaba, ay, qué bueno hubiese sido que mi papá o que mi mamá hubiesen escuchado esta palabra. Eso era para ellos. O también pensaba, oh, qué tal que hubiese venido mi hermano o mi hermana a escuchar. Esa palabra era para ellos. Cuando uno piensa que el Evangelio es para otra persona, somos ese terreno estéril, junto al camino, que no valoramos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es primero para mí mismo, para cada uno de nosotros, luego sí para los demás. Si yo no reconozco la voz del Señor en la Eucaristía, hablándome directamente a mí, en persona, soy ese terreno estéril. Entonces estamos invitados, queridos oyentes, a tratar de reflexionar un poquito más a fondo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué reflexión me invita el Señor? ¿Qué mensaje me está dando a mí? No nos distraigamos en la misa. Algo que de pronto es muy triste que sucede cuando nosotros vamos a comulgar, hacemos la fila. Pensamos todo, menos en lo que vamos a recibir. El otro día le escuchaba a un sacerdote y decía, lo que va a recibir no es un pedazo de yuca. Lo que usted va a recibir, querido oyente, cuando va a acercarse a la Sagrada Comunión, no es un pedazo de yuca. Es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, verdadera comida, verdadera bebida. Eso lo dice en su palabra, Juan, capítulo 6, versículo 55. Los invito, queridos oyentes, a ser un poquito más conscientes cada vez que se acerquen a recibir la Sagrada Comunión, que allí está la presencia viva. No se distraiga, no salude a la persona que viene adelante, viene atrás. No salude a nadie. Ya tendrá el tiempo para saludarse, para conversar con la gente, pero en ese momento es un momento sagrado, es un momento íntimo. Ese somos el primer terreno, queridos oyentes, cuando nos dejamos robar la palabra, no valoramos lo que estamos recibiendo. El segundo terreno es aquel en el cual la semilla cayó sobre las piedras. Podríamos pensar cuando vamos a misa y escuchamos la palabra de Dios, incluso la recibimos con mucha atención y con alegría, pero la dejamos secar. Mientras estamos en el templo, creemos en la palabra, es decir, creemos por un tiempito, por un tiempo muy corto,
pero rápidamente se nos olvida. Por ejemplo, podríamos pensar que si alguien le pregunta a usted en la calle, 1 hora o 2 horas después de que usted fue a misa, ¿cuál fue el mensaje o la reflexión que le dejó la Eucaristía? Y si usted no recuerda absolutamente nada, quizás usted esté dentro de ese segundo terreno, de esas semillas que cayeron sobre piedras. Quizás vamos por cumplir, quizás vamos a la misa por una mera costumbre y nos dejamos robar esa bendición, esa semilla tan valiosa que es la palabra de Dios. Y a veces algo más triste incluso, ni siquiera tiene que pasar 1 hora, 2 horas para saber que ya no recordamos absolutamente nada. Incluso al salir del templo ya hemos olvidado todo. No recordamos ningún mensaje de Dios para nosotros. No necesariamente usted tiene que aprenderse el capítulo, el versículo o el evangelio con puntos y comas, así como se lee en la Sagrada Misa. No, lo importante es que usted se lleve una reflexión del evangelio o de la palabra de Dios o de la homilía del sermón que dice el sacerdote, algún mensaje, una reflexión para su vida y que usted lo pueda meditar en su corazón, que se lleve eso para su casa, que lo comparta con sus seres queridos o que incluso trate de vivirlo hasta la próxima Eucaristía, si asiste a Eucaristía cada domingo, cada 8 días, que usted pueda meditar ese mensaje, pueda tratar de llevarlo a sus acciones diariamente. Eso es valorar la Sagrada Palabra, valorar esa semilla que Jesucristo mismo siembra en nuestros corazones. El tercer terreno es aquel en el cual la semilla cayó entre espinos. Y esos podemos ser nosotros también cuando vamos a misa, escuchamos la palabra de Dios, pero la ahogamos. ¿Cómo la ahogamos? Con nuestras preocupaciones, pensando en el trabajo, pensando en el estudio, en las tareas que debo y que tengo pendiente, pensando en los quehaceres del hogar, pensando incluso en las deudas, en lo que tengo que pagar. Y sí, eso está muy bien que nos preocupemos por eso, pero cuando vamos a Eucaristía, el 100% de nuestra mente y de nuestro tiempo debe ser en la palabra de Dios, debe ser en Jesús Eucaristía. Quizás ahogamos la palabra de Dios, así como lo dice el Evangelio de Lucas capítulo 8, en las riquezas, pensando en nuestro negocio, en nuestra empresa, en nuestros bienes materiales, en cómo conseguir más dinero, mientras estamos escuchando la palabra de Dios. O también pensando en nuestros placeres, o distrayéndonos en cuestiones de la vida, pensando, por ejemplo, lo más común que a veces uno escucha: ¿qué voy a hacer después de misa? ¿Para dónde voy a ir? Y pensando mientras estoy en Eucaristía, ¿qué debo que comprar después? ¿Qué cosas voy a hacer? U otros estarán pensando después de misa, ¿dónde voy a ir a almorzar? ¿Qué voy a hacer de almuerzo? Dirán las señoras. Cuando pensamos eso, mientras estamos en un templo, tristemente, queridos oyentes, somos ese tercer terreno, en donde la palabra de Dios, sembrada por nuestro Señor Jesucristo, ha caído entre espinos. La hemos dejado ahogar y por supuesto no va a madurar, no va a crecer, no va a dar el fruto del cual Jesucristo está esperando de nosotros. Y el cuarto terreno es aquel en el cual la semilla cayó en tierra fértil. También podemos ser nosotros, si cuando vamos a misa escuchamos la palabra de Dios con un corazón bien dispuesto, con nuestra mente y nuestros ojos fijos en Jesucristo, cuando retenemos la palabra en nuestra mente, cuando la llevamos a nuestra vida, y sobre todo lo que hacía la Virgen María, decía que ella, aunque no entendía todas las palabras, la guardaba en su corazón.
A eso estamos, queridos oyentes, invitados, a guardar la palabra, a reflexionarla, a meditarla en mi vida. Podemos preguntarnos nosotros, ¿en realidad reflexionamos el Evangelio cada vez que vamos a Eucaristía? ¿Lo meditamos? ¿Lo pensamos durante ese día? ¿Durante la semana? ¿Le permitimos a esa palabra de Dios dar fruto? ¿La dejamos actuar? ¿La aplicamos en nuestra vida? ¿La hacemos real en nuestra cotidianidad, día tras día, minuto a minuto? Quizás ahora, si volvemos a preguntarnos qué tipo de terreno somos nosotros, quizás la respuesta sea algo diferente. Quizás haya cambiado, o quizás también permanezca firme. Bendito sea mi Dios. Ahora tomemos un segundo ejemplo para que nos pueda ayudar a tener un poco más de claridad sobre qué tipo de terreno somos. Y ese segundo ejemplo que quisiera compartir lo he tomado desde el Nuevo Testamento, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, por allá en donde el apóstol San Pablo, en uno de sus viajes, llega a Éfeso, a la ciudad de Éfeso. En el camino se encuentra y bautiza a unos hombres, a un grupo de hombres. Los bautiza en la fe en Jesucristo. Empieza a predicarles y rápidamente empieza a aumentar la población o los creyentes. Cada vez se aglutinan más y más. Y dice el versículo 18 del capítulo 19, dice: muchos de los que abrazaban la fe venían a confesar públicamente sus prácticas, sus pecados. Algunos que practicaban la magia llevaban sus libros y los quemaban en presencia de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este relato nos invita a confesar nuestros pecados. Ese es el mensaje claro. Una invitación directa a confesar nuestros pecados ante el sacerdote. En ese entonces lo hacían ante los apóstoles, lo que hoy, por sucesión apostólica, conocemos como los sacerdotes o los padres. Y también es una invitación a dejar nuestras malas acciones. Observemos que la única diferencia entre cada uno de los distintos terrenos es lo que sucede después de escuchar la palabra de Dios. Nosotros ya hemos escuchado, la acabamos de escuchar. Somos terrenos fértiles cuando somos conscientes que esos creyentes que abrazaron la fe en Dios, de ese relato de los Hechos de los Apóstoles, somos usted y yo, queridos oyentes. Y como aquellos creyentes en Dios, también nosotros estamos invitados, estamos llamados a confesar nuestros pecados y dejar nuestras malas acciones. Eso es dar fruto a la palabra de Dios en nuestra vida, obedecer y hacer la voluntad de Dios. A eso se le llama dar fruto, no dejarla morir. Obviamente, para eso se requiere tener un corazón bien dispuesto, escuchar su palabra, retener su enseñanza, meditar este mensaje, meditar esta palabra no como una enseñanza de un hombre, no, el mensaje es palabra de Dios, así lo leíamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 18 y 19, es decir, es un mandato del Señor. Ahora, todo lo contrario, es un terreno estéril, es decir, que no da fruto. Y eso es lo que ocurre con los otros tres terrenos. Recordemos que eran terreno que cayó la semilla junto al camino, el segundo terreno era aquella semilla que cayó sobre las piedras, y el tercer terreno, aquel cuya semilla cayó entre espinos. Esos tres terrenos finalmente no dan fruto, es decir, son estériles. El único terreno que da fruto a la palabra de Dios es la tierra fértil.
Entonces, todos nosotros podemos ser o llegar a ser esos terrenos estériles o infértiles cuando no damos fruto a la palabra que acabamos de escuchar, cuando no hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos nuestra propia voluntad o nuestros propios deseos o nuestro propio querer, cuando no obedecemos a plenitud el mensaje de la Sagrada Escritura. Y para no obedecer encontramos muchísimas excusas. No obedecer este relato, esta invitación a confesar nuestros pecados. Excusas que yo he escuchado para no confesarse. Por ejemplo, una señora, recuerdo que una vez le escuchaba decir: yo no me confieso, no necesito confesarme ante un sacerdote. Yo solita me confieso en la intimidad de mi cuarto, de mi habitación, en la intimidad de mi casa. No necesito de una persona para confesar. Y yo me sorprendía porque no conozco en realidad ningún texto en la palabra de Dios que invite a hacer eso. Y ella me decía que sí lo había. Eso me sorprendió a mí porque igual no puede ser que no conozca o no conocía esa escritura. Entonces la invité a que me dijera en qué parte estaba. Y ella, muy segura de sí misma, dijo: sí, espere, yo lo busco. Y efectivamente lo buscó. Y me citó Mateo 6:6, en el cual Jesucristo nos invita a orar. Dice: cuando vayas a orar, no lo hagas en público ni que todo el mundo te vea, sino enciérrate en tu habitación, enciérrate en la intimidad de tu corazón. Y Dios, que ve en lo secreto, te lo pagará. Pero orar es una cosa y confesar los pecados es otra cosa. Entonces, la palabra que ella estaba tomando no era aplicable a la confesión de pecados. Es algo contrario al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, él mismo lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21 a 23. Jesús se acerca a sus discípulos. Les dice: la paz sea con ustedes. Como el Padre me ha enviado a mí, dice Jesús, yo los envío a ustedes, a los apóstoles, es decir, a los sacerdotes. Les dice: reciban el Espíritu Santo. Y les da la siguiente autoridad. Les dice: lo que ustedes perdonen quedará perdonado. Lo que ustedes no perdonen quedará sin perdonar. Entonces miremos que Jesús mismo nos invita a acercarnos al sacramento de la confesión, al sacramento de la reconciliación, de la penitencia. ¿Por qué? No es el sacerdote. Otro error que cometemos también es pensar que el sacerdote es el que perdona. O no me confieso porque yo no necesito que el sacerdote me perdone. No, el sacerdote no perdona. El que perdona es nuestro Señor Jesucristo a través de la autoridad que Él le ha dado, como lo acabamos de leer en el Evangelio según San Juan. Jesucristo perdona todos nuestros pecados a través de un hombre, pecador como nosotros, sencillo como nosotros, de carne y hueso como nosotros, pero que Dios así lo ha decidido, así le ha parecido bien, que a través del sacerdote sean remitidos todos nuestros pecados. O por el contrario, lo leíamos también, que a través del sacerdote no sean perdonados nuestros pecados. Pero es Jesucristo mismo quien nos perdona. Muchos dirán: pero eso desde el Antiguo Testamento, eso no está. Y lo podemos leer desde el Antiguo Testamento, en las normas, el libro del Levítico, capítulo 5, versículo 5, donde la palabra de Dios, escrita a través de Moisés, dice: confiesen sus pecados al sacerdote. Una invitación directa, un mandato directo. Y así como se escribió en el Antiguo Testamento, también miren que lo podemos leer en el Nuevo Testamento. Entonces estamos invitados, queridos oyentes, a no sacar excusas, a no ser terrenos estériles, que escuchamos la palabra de Dios, pero no la hacemos. Estamos invitados a ponerla en práctica, a obedecerla, a ser terrenos fértiles, a dejarnos transformar por la palabra del Señor. Otra de las excusas para no confesarse
Le escuchaba una vez decir a alguien: ¿para qué me voy a confesar con un sacerdote si es un hombre igual como yo, incluso más pecador que yo? Y si reflexionamos en lo que ella decía, podemos ver algo que sí es cierto y algo que no es cierto. ¿Qué es cierto de aquella afirmación de que el sacerdote es un hombre pecador y que quizás es más pecador que uno? Es cierto que es pecador, sí, porque todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Podemos leer desde la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Dice: si decimos que no hemos pecado, estamos mintiendo y hacemos a Dios un mentiroso. Es decir, todos tenemos pecados. Y el sacerdote es un humano como usted y como yo. Es decir, también tiene pecado. Y en la carta de los Hebreos, capítulo 5, versículo 1, también dice: el sacerdote, al ser un hombre, también tiene sus debilidades. También es humano, dice Levítico 16:32. Es decir, la primera parte: ¿todos somos pecadores? Sí, todos tenemos pecados diferentes. Usted, querido oyente, quizás un pecado. Y yo, quien les está hablando, también otro pecado. Todos somos pecadores en diferentes cosas. Pero lo que no era cierto de la afirmación de aquella persona era que un sacerdote puede llegar a ser más pecador que la persona que se está confesando. Eso no lo podemos saber nosotros. No lo podemos determinar nosotros. Ni siquiera el sacerdote quién es más pecador que otro. No. Esa tarea y ese trabajo es únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que decimos que alguien es más pecador que otro, simplemente estamos poniéndonos en los zapatos de Jesucristo. Le estamos quitando la tarea. Entonces, no podemos determinar. No somos dioses nosotros. No somos Dios para saber si es más pecador que nosotros. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estamos invitados, queridos oyentes, a acercarnos a esa persona de carne y hueso que Dios ha querido así, que le ha dado la autoridad de confesar pecados y de perdonar pecados. A través de él, Jesucristo hace este milagro tan espectacular. Otro de las excusas, diría yo, para no confesarse, que le escuché una vez a una hermana protestante, decía: ¿yo para qué me confieso así como los católicos?, decía ella. Si los católicos se confiesan y al otro día están pecando, si al otro día vuelve a pecar, peca el día de mañana, decía ella. Hacer esa comparación sería como comparar: yo no me baño porque el día de mañana voy a ensuciarme también, voy a volver a ensuciarme, entonces hoy no me baño. Sería algo así de ilógico. Nosotros nos confesamos porque no queremos cargar con esos pesos innecesarios. Recuerdo una vez un relato que Monseñor Roberto Sipols, que decía: la confesión es tan hermosa que a veces no la valoramos. Incluso para poderla entender, decía él: imagínese usted que una vez sale de su casa de vacaciones y se va por un corto periodo de tiempo, una semana. Y en esa semana usted deja su casa bien cerrada, puertas cerradas, ventanas cerradas, todo cerrado. Y se supone que cuando usted llegue va a estar o va a encontrar a su casa tal como la dejó. Pero resulta que no. Resulta que cuando usted ingresa a su casa una semana después, sin que nadie haya entrado, usted la va a encontrar llena de polvo. Usted, al entrar a su casa, lo primero que hace es limpiarla. Así no sea visible. Está llena de polvo por todas partes. Todos los muebles están llenos de polvo. Así no la hayan utilizado o no haya ninguna persona dentro. Se llena de polvo. Lo mismo pasa con el sacramento de la confesión. Así usted crea que está limpio, hay algo que se va acumulando. Hay algo que va siendo peso para nuestra vida. Hay una basura que vamos acumulando. Y esa basura son nuestros pecados. Imagínese que usted llegara a su casa
y nunca la barriera. Esa tierra, ese polvo, ese mugrero, toda la basura se va a ir acumulando. Hasta va a empezar a oler maluco. O si usted deja en la nevera un alimento y lo olvida por mucho tiempo, eso se va a empezar a podrir. Así somos nosotros cuando no nos confesamos. Dejamos que nuestro corazón vaya acumulando un poco de polvo, un poco de sucio, un poco de basura, que es mejor sacarla en el sacramento de confesión y estar limpios. Esa es la invitación, queridos oyentes. No acumule cosas innecesarias, no acumule pecados, no acumule polvo, mugredad, que no lo necesita, antes le hace daño, empieza a oler maluco, le afecta su corazón, le afecta su vida, se llena de enojo, de ira, de rabia contra usted mismo y contra los demás. Los invito a seguir el ejemplo de San Pío de Pietrelcina, un sacerdote católico italiano, que él decía, cuando una persona es de oración, recomendaba mínimo una vez a la semana la confesión. Pero para los mortales comunes y corrientes, que nuestra oración es muy débil o muy superficial, decía mínimo una vez al mes. No acumule cosas en su corazón, entréguelas, límpiese con el sacramento de la confesión mínimo una vez al mes. O ya si usted vive en sus ocupaciones, en su trabajo, si su vida de oración es nula, la Iglesia recomienda mínimo una vez al año, antes de Semana Santa o en fechas de Semana Santa, para usted deshacerse de todo eso, deshacerse de todas esas cargas innecesarias. No sé cuánto tiempo lleva usted, querido oyente, sin asistir a este sacramento de la confesión, a limpiarse, a liberarse de todo eso que no le hace bien. Yo tengo que confesar que, tristemente, porque no conocía esta riqueza en esta palabra de Dios, duré 15 años desde mi última confesión, que fue antes de hacer la confirmación. Vine a confesarme nuevamente 15 años después. Usted imagina cuánta mugre, cuánta suciedad, cuánto rencor, cuántas cosas que no me hacían bien estaba cargando en mi vida. Pero esa es la invitación, queridos oyentes, no deje acumular tanto tiempo, acérquese, sea terreno fértil, dejemos de lado esos terrenos estériles, no perdamos la semilla, no dejemos que caiga junto al camino, ni sobre las piedras, ni entre espinos. Dejémonos transformar con la palabra de Dios, con ese sembrador que es rico en misericordia, abundante en generosidad. Él nos está esperando. Dejemos que la palabra de Dios nos transforme. Les deseo un resto de día lleno de bendiciones. Que Dios te bendiga y te proteja, te muestre su rostro y tenga compasión de ti. Deseo que Dios te muestre su rostro y te conceda su paz.